Mucha gente piensa que el fracaso se debe a la mala fortuna, a que el destino se opone o a que simplemente no estaban hechos para ello. Sin embargo, el fracaso no se origina en los desenlaces, sino en el amanecer, se gesta en sus primeros pensamientos al despertar y en cómo inicia su jornada. Cada mañana, de forma inconsciente, usted está forjando su porvenir. Y si ese comienzo está lleno de desorden, distracciones, indecisión o confusión, entonces está perpetuando un ciclo que lo conduce a las mismas equivocaciones una y otra vez. Yo, Brian Tracy, comprendí que el triunfo no es un suceso único, es el resultado directo de lo que se hace y se deja de hacer al iniciar la jornada. Si está cansado de fallar, no necesita aguardar por una oportunidad milagrosa. Lo que requiere es adiestrar su mañana porque al tomar el control de sus primeras elecciones domina su camino. Y al dominar su camino, el triunfo deja de ser un espejismo para convertirse en un plan de acción cotidiano. El fracaso rara vez anuncia su llegada, no aparece de repente ni lleva una etiqueta que diga, esto es lo que te impide avanzar. No, el fracaso se infiltra en los detalles pequeños, se asienta en los instantes iniciales de la jornada, en la decisión de apagar la alarma y dormir 5 minutos más, en el hábito de revisar las redes sociales antes de revisar sus objetivos. En el pensamiento silencioso de que hoy tampoco será distinto. Ahí es donde comienza, en esa primera batalla imperceptible que la mayoría pierde incluso antes de levantarse, porque lo que define si tendrá un día productivo, centrado y con propósito no es lo que hace a las 3 de la tarde, es lo que hace en los primeros 30 minutos después de abrir los ojos. Si inicia el día reaccionando con pereza o confusión, entonces enfrenta la vida con una desventaja. Porque el mundo no esperará a que usted se concentre, el mundo premia a aquellos que ya están en marcha cuando los demás apenas están despertando. Y aquí yace una verdad que muy pocos están dispuestos a reconocer. El éxito no se construye con grandes decisiones que se toman de vez en cuando, sino con las pequeñas decisiones que se repiten cada día. La forma en que se levanta, lo que se dice a sí mismo, los pensamientos que permite, la prioridad que les da a sus metas. Eso lo edifica o lo derriba. No se trata de levantarse a las 5 de la mañana porque esté de moda, ni de seguir una rutina copiada de Internet. Se trata de tener lucidez, de saber quién es, qué anhela y qué está preparado para hacer para conseguirlo, y esa lucidez solo se activa cuando usted dirige su mente por la mañana, no cuando la deja divagar. No puede esperar resultados diferentes si cada mañana empieza de manera improvisada, si cada jornada arranca con desorden, sin una estructura o sin un fin claro, porque su día no lo dicta el reloj, lo define su intención. La mañana es el campo de entrenamiento para su carácter, es ahí donde elige si hoy será un día más o el primer día de una nueva vida. Cada vez que abre los ojos y se deja llevar por el impulso, el de dormir más, el de eludir la incomodidad, el de pensar en lo que le hace falta, está reforzando una identidad que lo mantiene en un lugar del que desea salir. Pero cuando decide que su mañana es sagrada, que la primera hora es invaluable, que ese instante no le pertenece al mundo sino a usted, entonces algo cambia, algo se percibe, algo se siente y ese cambio se fortalece. Porque una buena mañana no garantiza un buen día, pero sí lo prepara para afrontarlo con mayor fortaleza, más claridad y más propósito, y eso, mantenido cada día, lo transforma todo. Porque la vida no cambia cuando llega una gran oportunidad, cambia cuando usted deja de malgastar las pequeñas, especialmente la que tiene cada mañana. Cada mañana que comienza con prisas, con caos o con distracciones, es una mañana que lo aleja de su mejor versión, pero usted no se da cuenta, porque el fracaso matutino no tiene repercusiones inmediatas. No suena ninguna alarma cuando opta por posponer lo que es importante. No hay un castigo visible cuando se rinde al piloto automático. Solo hay un ligero desánimo, una falta de energía, la sensación de estar siempre persiguiendo algo que nunca alcanza. Y con el tiempo esa sensación se vuelve su identidad. Se dice a sí mismo, no soy constante, siempre me falta algo, no soy como los demás. Pero lo que en realidad le falta no es motivación, sino una estructura, un enfoque. Es una determinación firme de no volver a entregar sus mañanas al desorden. Porque quien no domina su inicio acaba siendo arrastrado por el resto de la jornada. Usted no fracasa por lo que hace en los momentos de importancia. Fracasa por lo que no hace cuando nadie lo observa, por no levantarse a la hora que prometió, por no escribir lo que quiere lograr, por no visualizar la persona en la que quiere convertirse, por no adiestrar su mente en lugar de alimentar la queja. Cada mañana es una hoja en blanco que puede llenar con hábitos que lo fortalecen o con hábitos que lo debilitan. Y lo más peligroso no es tener una mañana desorganizada de vez en cuando, sino tenerla a diario y creer que es lo normal, porque lo que se repite sin conciencia se vuelve su destino. Y si cada amanecer es igual de indiferente, igual de disperso, igual de débil, ¿cómo espera que su vida sea firme, clara y poderosa? Tiene que diseñar sus mañanas como si estuviera diseñando su futuro, porque de hecho eso es lo que está haciendo. Lo que hace en esa primera hora después de despertar le envía un mensaje a su cerebro: estoy aquí para dominar el día o estoy aquí para sobrevivir.
Y el cerebro reacciona de la misma manera. Si comienza con orden, con un objetivo, con una dirección, entonces todo lo demás se armoniza, las emociones son más estables, las decisiones son más firmes y la motivación deja de depender de estímulos externos y empieza a surgir de su propia identidad. Pero si inicia el día reaccionando a los mensajes, a las redes sociales, a los pensamientos de escasez, entonces el caos se apodera de su mente antes de que pueda decidir algo y otro día se le escapa de las manos. Haga esto. Levántese sin pactar con la pereza, beba agua como su primer acto de respeto hacia su cuerpo, siéntese en silencio aunque sean solo 5 minutos, a preguntarse ¿qué necesito hoy para sentirme orgulloso de mí mismo al anochecer? No qué necesita el mundo, ni su trabajo, ni su entorno. Usted. Luego escriba 3 cosas, una acción que lo acerque a su meta, una actitud que quiere mantener y un pensamiento que no va a permitir hoy. Eso es estructura, eso es dirección y no toma más de 15 minutos. Pero esos 15 minutos valen más que un día entero sin conciencia, porque no se trata de hacer mucho, se trata de hacer lo que es importante al principio, donde todo se define, se decide si su día será una simple repetición o una declaración silenciosa de que esta vez está cambiando de verdad. En serio, mucha gente cree que fracasa porque no tiene suerte, porque les falta tiempo o porque no han encontrado su momento, pero la verdad es mucho más contundente y sencilla. Fracasan porque no han aprendido a ser constantes cuando el entusiasmo se ha ido, porque cualquiera puede tener un arranque de motivación un lunes, pero muy pocos saben seguir adelante un jueves cuando el cuerpo se siente pesado, cuando la mente duda y cuando el ruido del mundo exige atención inmediata. Y ahí es donde se separan los que avanzan de los que se quedan estancados, no en la intensidad de sus comienzos, sino en la solidez de su continuidad. Porque no importa cuántas veces lo haya intentado, si no ha conseguido mantener la acción con o sin ganas, con o sin resultados, entonces continuará atrapado en el mismo ciclo, empezar, entusiasmarse, distraerse, rendirse. Y ese patrón se rompe cada mañana no con fuerza bruta, sino con un enfoque preciso. Una mente disciplinada sabe que el verdadero enemigo no es el fracaso externo, sino la desconexión interna. Esa sensación de vivir cada día como si fuera un accidente, como si usted no tuviera la opción de elegir cómo quiere sentirse, cómo quiere actuar, cómo quiere responder. Y eso no es cierto. Usted puede elegir los pensamientos que va a alimentar, los hábitos que va a mantener y las excusas que va a desechar. Pero no puede elegir si no hay conciencia, y la conciencia solo aparece cuando se detiene, respira y dirige su mente antes de que el mundo la sature de ruido. ¿Qué está nutriendo a su mente cada mañana? ¿Qué pensamientos se repiten en un ciclo continuo incluso antes de levantarse de la cama? Porque si empieza el día con culpas, con quejas, con comparaciones, está cavando una trinchera en su propio terreno, y lo peor, ni siquiera se da cuenta. Lo llama rutina, pero en realidad es una autodestrucción paulatina. El que no toma el control de su primer pensamiento ya ha perdido media jornada. Porque el pensamiento dirige la emoción dirige la acción, y la acción produce el resultado. Si su primer pensamiento es no quiero levantarme, hoy será un día difícil, entonces todo lo que sigue se contagia de esa energía. Pero si su primer pensamiento es elegido, no impuesto, entonces recupera el poder. Si decide comenzar el día con un propósito, el resto del día tendrá una base. No será perfecto ni fácil, pero tendrá una estructura. Y esa estructura es la que lo sostiene cuando la emoción no es suficiente. Tome el control con algo tan simple como levantarse a la hora que prometió, no por obligación, sino por respeto propio. Luego respire, escriba lo que quiere lograr y visualice, aunque sea por 2 minutos, la versión de usted mismo que ya lo consiguió. Vea cómo actúa, cómo camina, cómo se habla a sí mismo. Esa versión no es una fantasía, es una posibilidad, pero solo puede alcanzarla si su versión actual comienza a tomar decisiones alineadas con ella. Y todo eso, absolutamente todo, comienza por la mañana, donde se siembra la visión, donde se ajusta el enfoque, donde se elige el tono de su día. Si no domina ese momento, los demás lo dominarán a usted, pero si lo conquista, entonces todo lo demás empezará a responder porque el mundo obedece a aquellos que ya se controlan a sí mismos. Y el mejor entrenamiento para eso empieza justo cuando abre los ojos. El error más común de quienes fracasan constantemente no es que no lo intenten, sino que inician el día sin dirección, sin un compromiso auténtico consigo mismos. Y es que levantarse temprano no tiene sentido si se hace sin un objetivo. Tomar café y sentarse frente a una pantalla no tiene peso si no hay una intención detrás. Puede pasar el día entero ocupado y terminar igual de vacío porque estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Y la productividad no es lo mismo que el progreso. Solo hay progreso real cuando hay lucidez. Y esa lucidez se construye desde el primer momento en que abre los ojos. Si quiere dejar de fracasar, no necesita cambiarlo todo de golpe. Solo tiene que comenzar el día con propósito, con dirección y con un plan. Uno sencillo pero poderoso. Uno que se repita tanto que su mente lo reconozca como una orden inquebrantable. Y si está aquí, es porque hay algo en usted que está cansado de caer en los mismos ciclos, porque hay algo en su interior que sabe que puede más, que merece más, que ha estado postergando por miedo, por duda, por falta de estructura.
Pero eso puede cambiar, no con palabras, sino con actos, con una mañana distinta. Una en la que se mire al espejo y no se vea igual. Una en la que, aunque el mundo no lo note, usted sienta algo diferente en su interior. Determinación, firmeza, un silencio poderoso. Esa sensación de hoy sí, no porque todo esté resuelto, sino porque esta vez no se va a traicionar, esta vez va a cumplir, aunque nadie lo vea, aunque no haya aplausos, aunque le cueste, porque usted lo vale, porque ya no está dispuesto a vivir un día más como una réplica del anterior. Y si estas palabras están resonando con usted, si algo le dice que este es el momento, entonces suscríbase ahora. No por el canal, no por los videos, sino por usted mismo para recordarse cada día que existe un camino diferente, una forma más firme, más lúcida y más enfocada de vivir, que hay un lugar donde se honra el crecimiento, la disciplina y la conciencia, que no está solo, que somos muchos los que decidimos no rendirnos, no posponernos, no conformarnos. Y cada nuevo suscriptor aquí es un símbolo, un hombre que decidió cambiar su forma de empezar el día y con ello su manera de caminar por la vida. Escriba en los comentarios, esta vez cumplo conmigo. Escríbalo no para mí, sino para usted, para que mañana, cuando suene el despertador, recuerde esa promesa y la cumpla, porque esa frase sencilla puede volverse su código, su brújula, su ancla, y si la repite lo suficiente, su mente la aceptará. Y cuando su mente cree, usted actúa. Y cuando actúa ya no está repitiendo la historia, está escribiendo una nueva con tinta de voluntad, con letras de carácter, con páginas repletas de decisiones firmes. Así es como comienza la transformación, no con un milagro, sino con una mañana distinta a esta, aquí y ahora. Lo que muy pocas personas comprenden es que cada mañana es una oportunidad para reescribirse. No necesita que cambie el calendario, ni que inicie un nuevo mes, ni que llegue el lunes. Cada día que abre los ojos es una invitación silenciosa del destino. ¿Vas a vivir como ayer o vas a construir algo nuevo? Y esa construcción no es emocional. No se basa en qué tan motivado se sienta. Se basa en qué tan dispuesto está a actuar, incluso si no tiene ganas. Porque si su compromiso consigo mismo depende de su estado de ánimo, entonces está atrapado, es prisionero de sus impulsos, de sus hormonas, del clima o del entorno. Pero si su compromiso es firme, no importa cómo se sienta, hace lo que tiene que hacer, se mueve, se organiza, se sostiene, porque su palabra vale más que su emoción. Lo que distingue a la persona que logra grandes cosas de la que siempre se queda a mitad del camino, no es la inteligencia, ni la suerte, ni los contactos. Es la disciplina invisible, esa que nadie ve, pero que lo transforma todo. Esa que hace que se levante temprano cuando nadie lo obliga, que lo lleva a planear su día cuando podría simplemente improvisar, que lo hace leer, escribir, adiestrar su mente, establecer límites, respirar antes de reaccionar, que lo hace fuerte por dentro, aunque por fuera no reciba aplausos. Es esa disciplina silenciosa la que marca la diferencia, la que lo endurece sin volverlo insensible, la que lo centra sin volverlo rígido, la que lo transforma porque deja de ser esclavo de sus viejos hábitos y se convierte en el arquitecto de su propia identidad. Pero nada de eso sucede si no lo convierte en una rutina, en algo no negociable. Usted no necesita más motivación, necesita rituales que le recuerden quién es, quién quiere ser y qué está dispuesto a hacer. Y esos rituales comienzan al despertar, con una respiración profunda, con una afirmación clara, con una acción firme, con una decisión silenciosa que dice, hoy no me fallo, repita eso cada mañana, escríbalo, léalo, siéntalo, conviértalo en su frase, porque la persona que no se falla a sí misma se vuelve invencible. Podrá tener días difíciles, momentos de duda, pero no se detiene, no se desintegra, no se pierde, porque su dirección es más fuerte que sus emociones. Y con el tiempo, esa fortaleza interna empieza a reflejarse por fuera. Sus decisiones son más rápidas, su voz más firme, su postura más erguida, su presencia más clara, porque ha construido dentro de sí una estructura que lo sostiene. Y esa estructura no se la dio el mundo, la construyó usted cada mañana cuando eligió no volver a repetirse, cuando hizo lo que debía, aunque no era fácil, cuando se trató como una persona comprometida con su mejor versión. Eso es lo que lo hace distinto, no perfecto, pero firme, no sin errores, pero sin excusas, porque lo que comenzó como un pequeño hábito terminó convirtiéndose en una nueva forma de vivir. Y ese cambio silencioso pero auténtico lo cambia todo. La mayoría de las personas fracasan no porque no tengan sueños, sino porque no han aprendido a proteger su energía. Comienzan la mañana con buenas intenciones, pero en cuanto el día empieza a presionarlos, se olvidan de todo. Y no es porque no quieran avanzar, es porque no tienen una estrategia para mantenerse concentrados cuando el entorno los arrastra, cuando las notificaciones empiezan a sonar, cuando los problemas aparecen y cuando otros exigen su tiempo, su atención y su mente. Y es ahí donde el día se les escapa de las manos. No lo pierden a las 5 de la tarde, lo pierden a las 9 de la mañana cuando permitieron que el caos externo definiera su rumbo interno.
Por eso, si quiere dejar de fracasar, no solo necesita un plan, necesita resguardar su enfoque, convertirlo en una fortaleza inquebrantable, porque en un mundo que compite por su atención a cada segundo, el enfoque ya no es una ventaja, es una necesidad. La mañana es el momento más sagrado del día porque aún no ha sido contaminada por las urgencias de los demás. Es un espacio puro, limpio, silencioso, y si no lo aprovecha, lo pierde. Si no lo llena con dirección, lo llenará el ruido. Y ese ruido, aunque parezca inofensivo, lo aleja de sus metas. Porque distraerse hoy parece algo sin importancia, pero repetirlo todos los días es lo que genera una vida mediocre. Una vida donde siempre hay actividad, pero nunca hay avance, donde siempre hay ajetreo, pero nunca hay profundidad. Y eso es lo que agota. No el esfuerzo, sino la falta de propósito. No el trabajo arduo, sino la desconexión con su visión. Por eso necesita usar cada mañana como una reprogramación, no de forma simbólica, sino de forma práctica y estratégica. Tiene que adiestrarse para volver a su centro, para filtrar lo que entra en su mente, para seleccionar en qué piensa, en qué se concentra y a qué le da poder. Cree un ritual que lo ancle, que lo obligue a recordar quién es usted antes de que el mundo intente decírselo. Puede ser una afirmación escrita, una pregunta clave, una respiración consciente o una visualización poderosa, pero hágalo todos los días sin excusas, sin pausas, sin interrupciones, porque eso no solo lo prepara, sino que lo protege del caos, de la ansiedad, de la confusión y de esa sensación de estar vivo pero sin dirección. Y no necesita que dure una hora, solo necesita que sea real, que lo conecte con su visión, que le recuerde que su tiempo es valioso, que su mente no está a la venta y que su energía no está disponible para cualquiera. Y si mantiene ese enfoque, si lo convierte en una disciplina, entonces algo empieza a cambiar. Las distracciones ya no tienen el mismo poder, las urgencias de otros ya no lo sacan de su centro. Sus emociones dejan de manejarlo porque usted ha decidido que no va a fracasar por falta de lucidez, que no va a repetir la misma historia de siempre y que no va a regalar lo más valioso que tiene, su atención a lo que no lo construye. Y ese cambio, aunque parece imperceptible al inicio, es lo que lo hace imparable, porque el que domina su enfoque domina su destino. El problema no es que fracase una vez, el problema es que al fracasar construye una historia interna que justifica seguir fallando, una narrativa silenciosa que se repite cada mañana incluso sin que se dé cuenta: no soy suficiente, siempre abandono, no tengo lo que se necesita, y esa voz que parece solo un susurro se convierte en una orden interna, una programación que dirige sus acciones. Sabotea sus decisiones y lo regresa al mismo punto, aunque intente avanzar, porque ningún hábito es más destructivo que la forma en que se habla a sí mismo, lo que se dice al despertar, lo que piensa de sí cuando el día apenas comienza. Por eso, si quiere dejar de fracasar, tiene que cambiar la historia, tiene que reescribir la manera en que se percibe, porque no puede edificar una nueva vida con una mente que se repite las mismas mentiras de siempre. Ningún cambio profundo ocurre sin una reprogramación mental, y esa reprogramación no es magia ni pensamiento positivo superficial, es repetición estratégica, es una afirmación consciente, es una práctica diaria de elegir qué tipo de persona quiere ser hasta que esa persona se vuelva real. No por fe ciega, sino por convicción entrenada. Cada mañana tiene que hablarse a sí mismo como si ya fuera esa versión. No importa si todavía no lo siente, no importa si su entorno no lo refleja. Usted se entrena desde su interior porque si su mente lo cree, su cuerpo lo sigue, y si su cuerpo actúa, su vida se transforma. Así de simple, así de poderoso. No se trata de mentirse. Se trata de dirigir su mente antes de que lo arrastre al mismo patrón. Dígase en voz alta cada mañana: hoy actúo como un hombre disciplinado, fuerte, decidido, aunque todavía no se sienta así, porque al repetirlo, al sostenerlo, al moverse desde esa energía, empieza a cambiar su identidad. Y la identidad es el centro de todo. Usted no actúa según lo que desea, sino según lo que cree que es. Y si cada día se recuerda que es débil, distraído e inconstante, seguirá comportándose de esa manera. Pero si cada día afirma con lucidez en quién ha decidido convertirse incluso antes de sentirlo, entonces lo que hoy es una afirmación, mañana será su carácter. La mañana es el momento perfecto para instalar esa nueva narrativa antes de que la duda lo interrumpa, antes de que el ruido lo contamine. Cuando todavía hay silencio suficiente para escucharse con sinceridad, hágalo, escríbalo, repítalo, si es necesario, grábelo y escúchelo cada día, porque la mente no distingue entre lo real y lo repetido. Solo necesita constancia, solo necesita dirección. Y si usted no la toma, alguien más lo hará. El mundo le dirá qué pensar, cómo sentirse, qué temer. Pero si usted se anticipa, si usted planta su verdad primero, entonces todo lo demás pierde poder porque ha elegido su historia, y un hombre que elige su historia cada mañana ya ha empezado a ganar incluso antes de levantarse de la cama. Una de las causas más silenciosas del fracaso es la falta de cierre emocional con el pasado. Porque muchas veces comienza el día con el cuerpo en el presente, pero la mente atrapada en errores antiguos, en decisiones que no tomó, en oportunidades que dejó pasar, en palabras que lo hirieron y en momentos en los que se falló a sí mismo y no se ha perdonado.
Y así, aunque intente concentrarse, aunque tenga metas claras, arrastra consigo una carga invisible que sabotea su avance. Porque nadie puede construir un futuro si cada mañana despierta con la culpa del ayer. Esa culpa lo vuelve lento, esa culpa lo hace dudar, esa culpa lo hace comenzar cada jornada con una energía baja, con la mente dividida entre lo que quiere lograr y lo que no se ha permitido soltar. Tiene que entender esto: lo que no cierra, lo repite; lo que no perdona, lo limita; lo que no enfrenta, lo arrastra. Por eso, una parte fundamental de cada mañana debe ser limpiar el terreno, perdonarse por lo que no supo hacer, aceptar que en ese momento actuó con el nivel de conciencia que tenía, que si hoy haría algo diferente es porque ya creció, porque ya aprendió, porque ya es una persona distinta. Y eso no es debilidad, eso es madurez. Un hombre maduro no vive justificando su pasado, pero tampoco se queda atrapado en él; lo honra, lo aprende, lo trasciende y al hacerlo recupera su energía, su enfoque y su libertad. Cada mañana, si quiere ser verdaderamente poderoso, tiene que hacer una pausa, cerrar los ojos, respirar hondo y decirse: hoy no me castigo, hoy uso todo lo que he sido para ser mejor. Esa frase puede parecer simple, pero dicha con intención, con conciencia y con el corazón abierto, purifica más que 1000 horas de análisis porque le devuelve el derecho de avanzar sin un peso encima. Le recuerda que usted no es sus errores, usted es quien los enfrentó y decidió seguir caminando con más fortaleza, más lucidez y más compasión hacia sí mismo. Porque la persona que se trata con respeto cada mañana comienza el día desde la fortaleza, no desde la escasez. Y no se trata de olvidar lo vivido. Se trata de integrarlo, de usarlo, de decir: esto pasó, pero no me define; esto me dolió, pero me enseñó; esto falló, pero no soy un fracaso. Esa es la narrativa que necesita instalar. No porque sea linda, sino porque es útil, porque esa narrativa es la que lo hace avanzar con el pecho en alto, la espalda recta y la mirada firme. Y eso, cuando se mantiene cada mañana, cambia la forma en que camina, en que habla y en que decide, porque ya no está huyendo de su pasado, lo está usando como base. Y esa base, libre de culpa y sólida en propósito, le da una estabilidad que el mundo no puede darle. Recuerde, cada nuevo día es una hoja en blanco. No traiga las manchas de ayer, no empiece con la tinta vieja. Elija escribir algo nuevo, algo firme, algo suyo, algo digno. Y para eso, lo primero que tiene que soltar es la idea de que tiene que seguir cargando con todo. No. Hoy no. Hoy empieza distinto. Hoy elige avanzar sin una carga pesada. Y una persona que avanza sin una carga pesada puede llegar tan lejos como quiera. El error más grande que comete la persona que fracasa una y otra vez es pensar que cambiar su vida requiere cambiarlo todo de golpe. Cree que necesita una transformación radical, un evento milagroso, un punto de inflexión donde todo se reorganice por arte de magia, pero la realidad es otra. Las grandes transformaciones no comienzan con decisiones drásticas, comienzan con pequeños compromisos constantes, con actos tan sencillos que parecen insignificantes, pero que acumulados cada día se convierten en cimientos inquebrantables. Usted no fracasa porque no tiene la capacidad de cambiar, fracasa porque subestima el poder de lo pequeño, porque no cree que despertarse 5 minutos antes, escribir 3 frases en un cuaderno, elegir una mejor respuesta ante el enojo o tomar agua antes del café pueda cambiar su vida, pero sí puede y lo hará. Si lo repite, si lo honra, si lo convierte en parte de su nueva identidad, tiene que dejar de ver el cambio como algo dramático. El cambio verdadero no hace ruido, no necesita una música de película épica de fondo, es silencioso, es repetitivo, es aburrido muchas veces, pero es ahí donde se esconde la magia, en lo que hace cuando nadie lo está viendo, en lo que repite incluso cuando no ve resultados de inmediato, en lo que mantiene aunque no tenga ganas. Y para mantenerlo necesita una estructura emocional interna que se lo recuerde, una voz en su interior que diga: esto pequeño, aunque parezca poco, lo es todo. Porque cuando se cae, no se cae por falta de conocimiento, se cae por falta de un sistema. Y ese sistema se construye con microacciones alineadas, con pasos claros, con orden. Si cada mañana se despierta y se repite que necesita cambiar su vida entera, terminará agotado antes de empezar. Pero si cada mañana se dice: hoy solo voy a ser mejor en una cosa, solo una, entonces recupera el poder porque ya no se abruma, se concentra, y ese enfoque constante durante una semana, un mes, un año, lo vuelve invencible porque no está compitiendo con el mundo, está construyéndose a sí mismo desde su interior, paso a paso, ladrillo a ladrillo, con la paciencia de quien no necesita demostrar nada, solo avanzar. Pregúntese cada mañana: ¿qué puedo hacer hoy que me acerque un poco más a mi mejor versión? No a la perfección, no al éxito total, sino a su mejor versión. Puede ser una decisión, una conversación, un silencio elegido o una excusa que ya no se compra. Cualquier cosa, pero que sea consciente, que sea suya, que sea real, porque cuando elige una pequeña victoria diaria, algo en su interior se fortalece. Y cuando eso se fortalece, el fracaso ya no duele de la misma manera porque deja de ser un fin y se convierte en un maestro. Y así es como se gana, no con gestos grandiosos, sino con una consistencia mínima, pero diaria, pero firme, pero decidida.
Así, un día despierta y se da cuenta de que todo lo que soñó no llegó por arte de magia, llegó porque usted no se rindió con las cosas pequeñas. Y la persona que no se rinde con lo pequeño termina logrando lo grande siempre. Y al final, cuando todo esté dicho, cuando los días hayan pasado y las excusas ya no puedan sostenerse, entenderá una verdad simple pero inevitable. No fracasó por falta de oportunidades, fracasó por no tomar el control de sí mismo cada mañana. Porque en cada amanecer tuvo la oportunidad de cambiar su historia, de reescribir su destino, de caminar de manera diferente, y eligió posponer, eligió repetir, eligió esperar. Pero si hoy está aquí, si ha llegado hasta este punto, es porque algo en su interior ya no tolera seguir igual, porque dentro de usted hay una voz que grita en silencio, basta de lo mismo. Y esa voz, cuando se escucha con valentía, se vuelve una guía, una fuerza, un renacimiento. Usted no vino a sobrevivir los días, vino a edificar una vida que valga la pena ser vivida, una vida con dirección, con carácter, con poder, pero eso no se regala, se conquista. Y se conquista cuando deja de negociar con sus excusas, cuando se compromete con su mejor versión, cuando cada mañana se levanta con una sola pregunta en mente: ¿cómo puedo honrarme hoy? Porque cuando una persona se honra, cuando decide dejar de ser el resultado de su pasado para convertirse en el arquitecto de su presente, entonces el mundo ya no lo arrastra, él lo atraviesa, él lo domina, él lo transforma. Deje de esperar el momento perfecto, no va a llegar. No necesita más información, más motivación, más inspiración. Lo que necesita es disciplina emocional, un compromiso interno, un ritual matutino y una decisión brutalmente honesta. Hoy me hago cargo de mí mismo porque ya no quiere volver a mirar atrás con arrepentimiento, porque ya no está dispuesto a ser un espectador pasivo de su propia historia, porque sabe en lo más profundo que está hecho para más. Y ese más no se logra soñando, se logra actuando. Usted puede tener la vida que desea, puede recuperar la confianza, puede tener lucidez, fortaleza, éxito y plenitud, pero solo si empieza a actuar cada mañana como una persona que ya no se traiciona, como una persona que no necesita que nadie lo empuje, como una persona que al abrir los ojos se dice: hoy no fallo, hoy me convierto en la persona que vine a ser. Y cuando esa frase deja de ser un deseo y se convierte en su ley, entonces ya no hay marcha atrás. Porque ya no es la misma persona, porque ya no se detiene, porque ahora por fin lo ha entendido. La persona que transforma su mañana transforma su vida entera.